Buenas chicos, vamos allá con el taller de libertad condicional. Es un taller bastante largo, pero yo creo que también es un taller bastante sencillo de entender. Ya hemos visto bastante parte de la libertad condicional, que ya sabéis, una parte de esta libertad condicional va a estar regulada en el Código Penal. Para mí es la parte fundamental porque es realmente la parte que está más actualizada, digamos, ¿vale? Artículos 90 a 92 del Código Penal. Luego la tendremos regulada también en el reglamento penitenciario, aunque veremos que existen algunas contradicciones, puesto que no se ha modificado el reglamento penitenciario tras la reforma que ha sufrido la libertad condicional con la Ley Orgánica 1/2015. Entonces, como veis, tenemos la regulación de la libertad condicional en el Código Penal, como os he dicho, artículos 90 a 92. También la Ley Orgánica General Penitenciaria, sobre todo los apartados quinto y sexto de este artículo 72, ¿vale? Que ya sabéis que regula ese principio de individualización científica. Aquí también existe un poco de contradicción con el Código Penal, con la concepción que hay actualmente de la libertad condicional, puesto que la Ley Orgánica concebía la libertad condicional como el último de los grados de cumplimiento. ¿Por qué? Porque antes de esta reforma que os he comentado, cuando tú salías en libertad condicional se entendía que seguías cumpliendo la pena. Entonces, si se producía una revocación, ¿vale? Por algún tipo de incumplimiento de circunstancias o por comisión de un nuevo delito, en ese caso tú volvías a prisión y el tiempo que habías pasado en libertad condicional se entendía como que era tiempo de cumplimiento, ¿vale? Actualmente esto no es así, el sujeto sale en libertad condicional, la pena se queda paralizada y se le impone un plazo de suspensión, que con carácter general será de 2 a 5 años y nunca puede ser inferior a la parte de pena pendiente de cumplimiento. En este sentido, actualmente si se le revoca la libertad condicional, ese sujeto volvería a prisión y tendría que cumplir la parte de pena que le quedaba por cumplir en el momento que había salido de libertad condicional, ¿vale? Y diréis, ¿qué beneficios tiene esto? ¿O qué beneficios tiene esta nueva concepción de la libertad condicional? Bueno, básicamente han introducido una serie de modalidades nuevas que permiten a determinados sujetos en determinadas circunstancias salir antes de libertad condicional, ¿vale? Luego tenemos el título octavo del reglamento, libertad condicional y beneficios penitenciarios, artículos 192 a 206. Aquí nos centramos en la libertad condicional y en el adelantamiento de la libertad condicional. Veremos que también se habla en estos artículos del indulto particular, pero nosotros en este taller nos centraremos solo en libertad condicional, como digo. Ojo, porque hay muchas equivocaciones con esto. El reglamento penitenciario concibe que son beneficios penitenciarios el adelantamiento de la libertad condicional, refiriéndose a esa modalidad del 90.2 párrafo primero, y el indulto particular, ¿vale? La libertad condicional ordinaria no la concibe como un beneficio penitenciario. Y también, como digo, pues hay discrepancias entre el reglamento penitenciario y el Código Penal, teniendo en cuenta que este título octavo no ha sido reformado cuando se ha reformado también el Código Penal. Y precisamente por esto, la Secretaría General ha sacado una instrucción, que es la 4/2015, donde dice cómo se debe actuar o cómo debe actuar la Administración Penitenciaria teniendo en cuenta la reforma que se ha producido con esa ley orgánica de la libertad condicional. Aquí tenéis recogidos el conjunto de modalidades de libertad condicional. Iremos viendo uno a uno, cada uno con sus ejemplos, ¿vale? Ya lo hemos visto también cuando estudiamos el tema 4. Tenemos la libertad condicional ordinaria a los 3/4 de condena, 90.1, la que menos requisitos exige, y la única en la que de estas modalidades del artículo 90, la que dice el juez de vigilancia concederá, ¿vale? En el resto podrá conceder. La libertad condicional adelantada, esta modalidad del 90.2, que contiene dos tipos de modalidades, es la que se puede aplicar a los 2/3. Aquí ya se van a exigir una serie de requisitos adicionales, ¿vale? Además de los requisitos del 90.1, se exigirá el desarrollo de actividades de forma continuada o bien con un aprovechamiento relevante. Luego tenemos la libertad condicional cualificada o el adelantamiento cualificado de la libertad condicional, que supone que una vez que el sujeto haya cumplido la mitad de la condena, el juez de vigilancia podrá adelantar hasta 90 días por año en referencia a la fecha del apartado o del párrafo primero, ¿vale? Aquí se va a exigir también requisitos adicionales y bueno, es una modalidad que realmente se concede bastante poco, ¿vale? Es una modalidad bastante excepcional.
La libertad condicional excepcional para primarios, esta se ha introducido también con la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, ¿vale? Para penas de prisión de hasta 3 años y sujetos primarios que se encuentren cumpliendo la pena, su primera condena de prisión. Importante que os quedéis ya con que esta modalidad no es aplicable a sujetos condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ¿vale? O contra la libertad sexual actualmente. Y por último tenemos una modalidad específica para sujetos terroristas o condenados por delitos cometidos en el seno de organización criminal, que a estos sujetos solo se les va a poder aplicar la libertad condicional cuando lleven cumplidos 3/4 de condena, ¿vale? Teniendo en cuenta que también podrían tener aplicado en su caso el artículo 78, y a estos sujetos se le van a exigir además una serie de requisitos adicionales, ¿vale? Que tendremos contemplados en el artículo 72.6 o son, digamos, coincidentes con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Luego el artículo 91, que es aplicable tanto para los sujetos condenados a PPR como para todos los demás sujetos condenados a penas de prisión, ¿vale? Tenemos la libertad condicional de septuagenarios enfermos muy graves, que esta la tenemos también regulada en el reglamento penitenciario, artículo 196, si no me equivoco, y tenemos la libertad condicional para enfermos muy graves con peligro patente para la vida, el apartado 3º. Veremos la diferencia entre ambas modalidades, ¿vale? Esta modalidad de enfermos muy graves con peligro patente no existía antes de la reforma, se ha introducido de forma posterior. Y por último tenemos también, introducida con la Ley Orgánica 1/2015, la libertad condicional para sujetos condenados a prisión permanente revisable, que recordad que será aplicable el artículo 92 y cuando esté en concurso esa prisión permanente revisable con otros delitos cuyas penas excedan de 5 años, será de aplicación también lo dispuesto en el artículo 78 bis del Código Penal. Empezamos con la libertad condicional ordinaria. El apartado primero del artículo 90 me dice el juez de vigilancia penitenciaria, lo que os decía, ¿vale? Aquí acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla una serie de requisitos. Muy sencillo. Estos requisitos hay que saberlos muy bien porque van a ser comunes a todas las demás modalidades de libertad condicional del artículo 90, ¿vale? Salvo el de la extinción, que veremos que va cambiando. Entonces, a todos los sujetos se le va a exigir la clasificación en 3er grado, a todos los sujetos se le va a exigir una buena conducta, ¿vale? Que esto dependerá de la valoración que hace la Junta en su programa individualizado de tratamiento y también de la ausencia de sanciones disciplinarias, y también el cumplimiento de satisfacción de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto a los artículos 72.5 y 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El 72.5, apartado 5, será aplicable a todos los sujetos, ¿vale? Ese cumplimiento o ese compromiso de satisfacer la responsabilidad civil, mientras que el 72.6 se reserva para sujetos condenados por terrorismo o por delitos cometidos en el seno de organización criminal, ¿vale? Entonces tenemos esto por aquí, nos dice qué tiene que valorar el juez de vigilancia a la hora de decidir sobre la concesión. La concesión, aunque dice acordará y aunque diga podrá acordar en las demás modalidades, para todas las modalidades de libertad condicional no es algo automático, ¿vale? El juez de vigilancia tiene que hacer una valoración. Nos dice juez de vigilancia, pero recordad que si el sujeto está condenado por algún delito condenado por la Audiencia Nacional, su preferencia es preferente y excluyente y por lo tanto será el juez central de vigilancia, ¿vale? Con carácter genérico, ¿qué tiene que valorar? ¿Os acordáis del artículo 80, apartado primero, donde decíamos que el juez o tribunal sentenciador a la hora de decidir sobre la suspensión tenía que valorar una serie de criterios? Pues aquí es exactamente lo mismo. La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario eleva ese expediente de libertad condicional y el juez de vigilancia, en base a esos documentos que le remite la Junta y esas valoraciones, pues va a hacer su propia valoración, ¿vale? Teniendo en cuenta estos criterios. ¿Te la concedo o no te la concedo? Eso depende de lo que yo estime en función de esta valoración, ¿vale? Entonces tenemos la personalidad del sujeto, si tienes antecedentes penales, cuáles son tus circunstancias familiares, si tienes familia, si tienes vínculos en tu lugar de residencia, ¿vale? Las circunstancias del delito cometido, relevancia de bienes jurídicos que podrían verse afectados en el caso de que ese sujeto volviera a cometer un nuevo delito, ¿vale? Volviera a reiterar en ese delito, qué tal se ha cumplido durante el cumplimiento de la pena, qué tal se ha aportado, perdón, durante el cumplimiento de la pena, y efectos que quepa esperar de la propia suspensión y del cumplimiento de las medidas.
Esta valoración la va a hacer en función de los documentos que le remite la Junta en ese expediente de libertad condicional, que lo tenemos en el artículo 195 del reglamento. Entonces empezamos con la modalidad ordinaria. Tenemos aquí a Juanito Descalzo. Nos dice: Juanito ha sido condenado a 2 penas de prisión, ¿vale? Por 2 delitos de robo con fuerza. Como veis, una es más grave que la otra. Recordad que conforme a lo dispuesto en el artículo 193 a efectos de libertad condicional, la suma de las condenas se entenderá como una sola, ¿vale? Dice: en este caso, por aplicación del artículo 75, las penas se cumplirían o se cumplen por orden de su gravedad o duración. Si bien a efectos de libertad condicional se debe llevar a cabo la refundición de condenas, recordar que esta refundición la aprueba el juez de vigilancia, considerando, es una suma, ¿vale? La refundición es una suma, considerando ambas como una sola a efectos de libertad condicional, que lo tenemos contemplado en el artículo 193 del reglamento penitenciario. Recordad que la refundición ha de ser aprobada por el juez de vigilancia, como he comentado. Sumamos la condena, 2 años, 2 meses y 11 días, y como siempre hacemos, o como hacíamos con las liquidaciones, ¿vale? Recomiendo ver el taller de liquidaciones para hacer determinados supuestos esta libertad condicional. Lo pasamos a días y tenemos 800 días, ¿vale? No nos dice preventiva, no nos dice nada de indulto, entonces 800 días. Juanito lleva cumplido actualmente 570 de los 800 días, ¿vale? Veis que los 3/4 que se exigen en esta modalidad ordinaria no los alcanza todavía, pero el reglamento nos dice que la Junta de Tratamiento tiene que enviar el expediente de libertad condicional al juez de vigilancia con la suficiente antelación, ¿vale? Para que no sufra retraso la concesión de ese beneficio de libertad condicional. Le faltan 30 días, por tanto, para llegar a los 3/4 y la Junta decide iniciar el expediente de libertad condicional con antelación suficiente, ¿vale? Ya sabéis que la aprobación de todas las modalidades de libertad condicional del artículo 90 son del juez de vigilancia, ¿vale? Juez central, recordad, cuando el sujeto tenga alguna condena de la Audiencia Nacional. ¿Qué circunstancias tiene Juanito? Pues nos dice clasificación en 3er grado, ¿vale? Lo hemos visto antes que era una de las exigencias, carece de sanciones en su expediente y en general tiene una valoración positiva, por lo tanto tiene buena conducta, y por otra parte ha satisfecho gran parte de la responsabilidad civil. En este caso, cabría la posibilidad de que el juez acordara la libertad condicional para este sujeto, ¿vale? Lo va a hacer mediante una resolución judicial motivada, que en este caso se trata de un auto. Recordad que el juez tiene que hacer esa valoración conforme a los criterios del apartado primero del artículo 90, ¿vale? Continuamos con la libertad condicional adelantada, artículo 90.2, primer párrafo, nos dice: el juez de vigilancia podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y conceder la libertad condicional al penado que cumpla los requisitos que se establecen a continuación. Como veis, tenemos lo mismo que antes, clasificación en 3er grado, tenemos también buena conducta, cambia la extinción, ¿vale? Ahora será una extinción de 2/3 de la condena en vez de 3/4, y nos dice, como requisito adicional, que durante el cumplimiento de la pena haya desarrollado actividades, pueden ser actividades laborales, ¿vale? Un trabajo productivo, un trabajo ocupacional, puede ser, no sé, un tipo de actividad en una biblioteca, ¿vale? También pueden ser labores culturales, no tienen por qué ser necesariamente laborales. Fijaros que nos dice bien de forma continuada o bien con un aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de circunstancias personales relacionadas con la actividad delictiva. Es decir, que el hecho de haber desarrollado esa actividad le haya venido bien a la hora de su reinserción, ¿vale? Y su reeducación. Entonces, como veis aquí, nos dice continuada o con aprovechamiento, ¿vale? Y luego explicaré el matiz de por qué diferencio esos dos aspectos. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice: Dolores ha sido condenada por un delito de lesiones a la pena de 1 año, 7 meses y 23 días de prisión. En teoría, a esta persona se le podría suspender la pena ya por el artículo 80, ¿vale? Dependiendo un poco de sus circunstancias. Pero bueno, a esta señora no se le ha suspendido. Lleva cumplidos 400 días y tiene una valoración de excelente en el cumplimiento de su programa individualizado de tratamiento. Se encuentra clasificado en 3er grado y ha satisfecho toda la responsabilidad civil. Durante su estancia en prisión, la Junta de Tratamiento le ha adjudicado varios puestos de trabajo productivo que ha venido desarrollando de forma favorable y con aprovechamiento, pero de forma interrumpida, ¿vale? Como veis, no es necesario que sea de forma continuada, por lo tanto, en este caso, cabría la aplicación del 92 por parte del juez de vigilancia. Y esta libertad condicional cualificada del párrafo segundo del artículo 90.2, ¿vale? Que os decía que era muy excepcional, y fijaros por qué es muy excepcional. Primero, tienes que tener una propuesta específica de instituciones penitenciarias, ¿vale? Que se hayan fijado en ti y que digan: oye, está llevando las cosas muy bien. Luego, necesitamos también un informe del Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal se preocupe por nosotros y de las demás partes implicadas en el juicio.
Nos dice, el juez de vigilancia penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, es decir, esa extinción de los 2/3, hasta un máximo de 90 días por cada año efectivo de cumplimiento, ¿vale? ¿Qué se exigirá en este caso? Los requisitos que ya vimos antes del 90.1, ¿vale? Fijaros, aquí el desarrollo de actividades tiene que ser necesariamente de forma continuada y como requisito adicional nos dice participación efectiva y favorable en programas. Esta participación efectiva y favorable o el tipo de programas que se va a desarrollar dependerá un poco pues del delito cometido, ¿vale? Y de las circunstancias también del sujeto. Antes hemos visto el caso de Dolores y tenía unas circunstancias determinadas, nos decía que había llevado a cabo actividades de forma interrumpida y nos dice si cuando llevase cumplida la mitad de la condena, recordad que su condena era de 600 días, solicitase el adelantamiento de la libertad condicional, no se le podría, este adelantamiento cualificado, ¿vale? No se le podría conceder puesto que había desarrollado las actividades de forma interrumpida, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso no nos vale, porque, como dijimos antes, tenía que ser de forma continuada. Además, como requisito adicional, tampoco nos habla de la participación favorable en programas, ¿vale? Por lo tanto, no se podría conceder. Aquí tenemos caso distinto, donde sí se puede conceder. Tenemos a Pedrito, que lleva cumplido 6 de los 12 años que se le han impuesto, ¿vale? Por diversos robos con violencia. Lo mismo en este caso, procedería a aprobar la refundición por parte del juez de vigilancia. Tiene una valoración excelente en el cumplimiento de su programa de tratamiento, ¿vale? Ha desarrollado actividades de forma continuada, existe un informe del Ministerio, una propuesta de instituciones penitenciarias, existe un informe favorable del Ministerio Fiscal y las demás partes y cumple con todos los demás requisitos para la concesión del 90.2 párrafo segundo. Nos dice, en este caso, fijaros cómo se hace el adelantamiento o cómo calculamos el adelantamiento. El juez podría adelantar, en relación con la fecha de cumplimiento de los 2/3, ¿vale? Un total de 8 años, hasta un máximo de 90 días por cada año efectivo de cumplimiento. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuántos años efectivos de cumplimiento tiene este sujeto, ¿vale? Tiene 6 años. ¿Cuándo llegaría a los 2/3 en este caso? Cuando cumpliera 8 años, ¿vale? Dice, pasamos la condena a días, 12 por 365 nos daría un total de 4.380 días. No me lo hagáis por 360, ¿vale? Recordad que en este punto eso era solo para el cómputo de la multa. Aquí, liquidaciones y demás, se tienen en cuenta los días naturales del año, ¿vale? En este caso, calculamos los 2/3 y la mitad, ¿vale? 8 por 365 nos da 2.920 días. Y para calcular la mitad, 6 por 365, 2.190 días. Nos dice el juez de vigilancia, acordaros, podría adelantar hasta un máximo de 90 días por año. En total, lo máximo que podría adelantar el juez de vigilancia esta fecha de los 2/3, ¿vale? Sería, esos 8 años, sería 540 días. Entonces, le diría, oye, yo en vez de que tengas que esperar a llevar 8 años cumplidos, te voy a adelantar esta fecha, ¿vale? Y podrás salir a lo mejor cuando lleves pues más o menos 6 años y medio cumpliéndola, ¿vale? Por lo que Pedrito podría salir libertad condicional en este caso cuando llevase 2.380 días, ¿vale? Tendríamos que descontarle a estos 2.920 estos 540 días, que al final es como hacer un adelantamiento de esa fecha de los 2/3, ¿vale? Es la que os suele costar más entender, pero en la práctica pues es bastante sencilla. Bueno, esta modalidad que os dije que se había introducido por la Ley Orgánica 1/2015, ¿vale? Fijaros que aquí se menciona expresamente la palabra excepcional. El juez de vigilancia podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en que concurran los siguientes requisitos. Fijaros, esta modalidad, lo mismo que antes, clasificación en tercer grado, extinción de la mitad de la condena, buena conducta, ¿vale? Esto es lo que cambia en realidad en esta primera parte. Y nos dice que durante el cumplimiento de las actividades ha desarrollado actividades bien de forma continuada o bien con aprovechamiento del que se haya derivado esa modificación relevante y favorable de circunstancias relacionadas con su actividad delictiva. Es decir, el mismo requisito que establecía el artículo 90.2, párrafo primero. ¿Cuáles son las novedades, por tanto, o qué se les exige a estos sujetos? Bueno, se les exige que estén cumpliendo la primera condena de prisión con una duración máxima de 3 años. Tened en cuenta que nos dice cumpliendo primera condena de prisión, ¿vale? Por lo que si este sujeto tuviera antecedentes penales o por penas de prisión que le habían sido suspendidas, ¿vale? Esas penas no se van a tener en cuenta, solo que haya sido la primera vez que ese sujeto ingresa en prisión,
¿vale? Incluso no se va a tener en cuenta si ese sujeto ha estado anteriormente en prisión provisional, ¿vale? Solo se va a tener en cuenta si ya ha sido condenado antes por otras penas de prisión que le hayan hecho ingresar en el centro penitenciario, ¿vale? Por tanto, no se tienen en cuenta ni esas medidas cautelares, ¿vale? Una prisión provisional sufrida previamente, ni condenas de prisión que le hayan sido suspendidas, ¿vale? Nos dice no es aplicable a penados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Esto sí que también es algo propio o específico de esta modalidad, ¿vale? Aquí tenemos a Carlos Cavernas, nos dice Carlos tiene antecedentes penales de prisión por una pena que le fue suspendida anteriormente, ya decíamos que esta no se tenía en cuenta y actualmente se encuentra cumpliendo una pena de 2 años de prisión por un delito relacionado con la violencia de género contra su esposa, maltrato habitual de la que lleva cumplido 1 año. Si son 2 años de prisión, deducimos que lleva cumplida la mitad, por tanto. Cumple con todos los demás requisitos previstos en el artículo 90.3. Se le puede conceder, puesto que no está condenado por un delito contra la libertad sexual y cumple con todos esos requisitos que se establecen en el 90.3. Esta modalidad de libertad condicional de terroristas o organización criminal, para estos sujetos se le va a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 90.1, ¿vale? Porque es la única modalidad que, como veis aquí, se le puede aplicar, bueno, junto con la del 91 que es aplicable a todo el mundo, ¿vale? Pero de este artículo 90 solo se le puede aplicar esta libertad condicional a efectos de ese apartado primero, a los 3/4. Este artículo ya lo sabéis en realidad, ya lo habéis visto muchas veces, ¿vale? Tanto en la ley orgánica como en el Código Penal, pero lo volvemos a leer. Nos dice, si estás condenado por delitos cometidos en las organizaciones criminales o capítulo 7 del título 22 del libro 2, para que te conceda la libertad condicional se te va a exigir una serie de requisitos adicionales. Signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista, colaboración activa con autoridades, ¿vale? Bien para capturar a los responsables, para identificarlos, para intentar desmantelar esa banda terrorista, ¿vale? O esas organizaciones. Y esta colaboración activa y este abandono de la actividad se va a acreditar mediante una serie de documentos, ¿vale? Primero, una declaración, un documento donde tú digas que repudias esa actividad delictiva previa, ¿vale? Una petición expresa de perdón a las víctimas y informes técnicos que acrediten desvinculación y colaboración con las autoridades. Esta modalidad es un poco... Bueno, los requisitos que se exigen aquí son un poco que para los terroristas, obviamente, coinciden perfectamente, ¿vale? Pero como veis, pues para sujetos condenados por libertad por organización criminal no coincidirían demasiado, ¿vale? Por ejemplo, signos inequívocos de haber abandonado fines y medios de la actividad terrorista. Por tanto, en la práctica, pues esto tiene matices, ¿vale? Dependiendo si el sujeto es terrorista o si ese sujeto ha cometido un delito de, por ejemplo, de narcotráfico a gran escala, ¿vale? Mediante organización criminal. Tened en cuenta, además, que estos sujetos normalmente, ¿vale? Van a estar condenados, sobre todo cuando sean terroristas, obviamente, por la Audiencia Nacional, ¿vale? Por lo tanto, Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. Aquí tenemos un capo mafioso, Pablo Escolar. Pablo Escolar ha sido condenado por la Audiencia Nacional a una serie de delitos cometidos en el seno de una organización criminal y además tiene otras condenas impuestas por distintas audiencias. El total de condenas asciende a 20 años de prisión. Fijaros, condenado por la Audiencia Nacional. ¿Qué pasa en este caso? Competencia preferente y excluyente, ¿vale? Por lo tanto, nos iríamos al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria y a efectos de recurso, más de lo mismo. Nos iríamos a un recurso de apelación o un recurso de queja, nos iríamos a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, ¿vale? Que sería la competente para resolverlo. En este caso, solo se le podría aplicar la libertad condicional a los 3/4, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos, tanto del 72.5, que son para todo el mundo, como el 72.6, que es aplicable para estos sujetos terroristas o organizaciones criminales. Por otra parte, recordad que, al estar condenado por la Audiencia Nacional, esto ya lo he mencionado, le corresponde la aprobación al Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. El 72.5 de la Ley Orgánica nos habla de esa responsabilidad civil. Fijaros que la ley orgánica nos habla de la progresión al 3er grado, ¿vale? Porque se valora este cumplimiento de responsabilidad civil tanto a la hora de progresar en grado de clasificación, ¿vale? Hasta el 3er grado, como a la hora de conceder la libertad condicional, ¿vale? Vimos que el 3er grado era un requisito que se exigía para todas las modalidades de libertad condicional, por lo tanto, pues ya se ha valorado un poco esa responsabilidad civil. ¿Qué vamos a valorar? Una serie de criterios, ¿vale? Esto los puedo leer, lo tenéis que estudiar. Dice, la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales, ¿vale? Un poco si el sujeto se ha preocupado por cubrir con esa responsabilidad civil.
¿Qué condiciones personales tienes y qué condiciones patrimoniales tienes? Fundamentalmente las condiciones patrimoniales, ¿vale? Si tienes mucho dinero, si tienes ingresos, todo eso lo va a valorar, se va a valorar por parte del juez de vigilancia. Si me das garantías suficientes para saber que vas a cumplir con la responsabilidad civil. La estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera tenido por la comisión del delito, ¿vale? No es lo mismo quien comete un delito de lesiones que quien comete un delito de narcotráfico o un delito de robo con violencia, ¿vale? Y en su caso el daño o entorpecimiento producido al servicio público. Esto fundamentalmente, ¿vale? Estos criterios de responsabilidad civil nos dice se aplicarán singularmente en determinados delitos, en delitos que tengan que ver o tengan un carácter fundamentalmente económico, ¿vale? Fijaros, nos dice delitos contra el patrimonio, pero no un robo con fuerza en una pequeña tienda, ¿vale? Sino que sean delitos contra el patrimonio a gran escala, por ejemplo una estafa a gran escala, ¿vale? Que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de personas, un poco en relación con este delito masa que nos viene regulado en el Código Penal. Delitos contra los derechos de los trabajadores, ¿vale? Porque ahí también se llevarán dinero y también están perjudicando de forma al patrimonio de muchas personas. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. Y delitos contra la administración pública comprendidos en los capítulos 5 a 9 del título 19 del libro 2 del Código Penal, que lo estudiaremos en el tema 7. Fijaros que estos delitos normalmente son esos que se escuchan por la tele y que conllevan pues la ganancia patrimonial, ¿vale? de bastantes cuantías económicas. Delito de cohecho, ¿vale? El típico delito de corrupción, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, utilizar el dinero público para cosas que no se debe utilizar o para llevártelo al bolsillo, fraudes y acciones ilegales, un poco más de lo mismo, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y del abuso en el ejercicio de su función, ¿vale? Por lo tanto, como veis, pues singularmente se va a aplicar o se va a valorar la responsabilidad civil cuando tengamos delitos que tengan un carácter económico, ¿vale? Esto es el caso de los terroristas y de organizaciones criminales, que es lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿vale? En el artículo 90.8. Bueno, empezamos un poco con las condiciones de la libertad condicional del artículo 90. Nos dice la denegación. El juez de vigilancia penitenciaria podrá negar la suspensión de ejecución del resto de la pena cuando concurran al penado alguna de las siguientes circunstancias. Estas circunstancias son coincidentes con las que nos vienen en el artículo 86 del Código Penal. Y todas estas que nos vienen aquí, esto de podrá denegar, se refieren al tema de la responsabilidad patrimonial o la responsabilidad civil, perdón. Cuando no nos da la información necesaria para conocer cuánto dinero tiene el sujeto, ¿vale? Si tiene patrimonio o no tiene patrimonio, intenta ocultar de alguna forma su patrimonio, no cumple con ese compromiso de responsabilidad civil o facilita información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, ¿vale? En relación con incumpliendo esa obligación que se establece en el artículo 589. Claro, para que el juez establezca cuánta responsabilidad civil puedes cumplir o qué compromiso puedes adoptar, será fundamental que tú le des una información patrimonial que sea verídica, ¿vale? Y que no intentes ocultar un poco pues tus cuentas o tu patrimonio desviándolo, por ejemplo, a personas de tu familia. Nos dice también podrá denegar cuando hablamos de delitos contra la administración pública, ¿vale? El título 19, cuando el penado hubiera eludido el cumplimiento de responsabilidades pecuniarias o reparación del daño económico causado a la administración al que hubiera sido condenado. Bueno, seguimos con el artículo 90.5, nos dice, en los casos de suspensión son aplicables las normas contenidas en el artículo 83, las prohibiciones y deberes, ¿vale? Que hemos visto en el tema 4. Es aplicable también la revocación del artículo 86 y es aplicable la remisión del 87. Y mucho ojo con la aplicación de estos artículos, ¿vale? Porque en un supuesto os la pueden colar muy fácilmente. Por ejemplo, pensad que un sujeto sale en libertad condicional y ha cometido un delito contra su esposa, ¿vale? Como es aplicable el 83, el juez de vigilancia tendría, por ejemplo, que aplicar como prohibiciones y deberes los establecidos en las reglas 1, 4 y 6 del artículo 83, ¿vale? Por eso, tened cuidado con esos artículos porque os pueden dar lugar a confusión, ¿vale? Siempre tenedlos en mente cuando estudiéis la libertad condicional. El juez de vigilancia penitenciaria nos dice podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83 y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas o su alzamiento. Es decir, que si el juez, cuando te acuerda o cuando te aprueba la libertad condicional,
te impone, por ejemplo, una serie de prohibiciones y pasa un determinado tiempo y tú has cumplido perfectamente con esas prohibiciones, ¿vale? Impuestas o con esos deberes impuestos, el juez te puede decir, pues vale, en este caso, como yo creo que ha pasado un tiempo del plazo de suspensión y lo has llevado bastante bien, pues te voy a quitar una de las prohibiciones o te voy a quitar uno de los deberes impuestos. Nos dice, el juez de vigilancia penitenciaria revocará, al igual que pasaba en la suspensión, ¿vale? Revocará cuando se ponga en manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada. Diferencia con lo que teníamos en la suspensión, que en ese caso se exigía la comisión de un delito, ¿vale? La condena por un delito cometido durante el plazo de suspensión que pusiese de manifiesto que el juez ya no podía confiar en ti, ¿vale? En este caso es un poco lo mismo. Cuando cambian las circunstancias, considera el juez de vigilancia que has metido la pata, ¿vale? Porque se ha enterado por los servicios sociales de que tú no estás cumpliendo con las obligaciones impuestas y que estás intentando volver a cometer delitos, pues el juez te puede decir, vale, pues te revoco la libertad condicional, ¿vale? Además está obligado, dice revocará, ¿vale? Ya no puedo confiar en ti, te revoco la libertad condicional. Plazo de suspensión, lo hemos comentado antes, tenemos un plazo de suspensión genérico de 2 a 5 años con el matiz de que nunca puede ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento y se computa siempre desde la fecha de puesta en libertad. Vamos a ver diferentes ejemplos, ¿vale? De este plazo de suspensión. Esto lo hemos visto, vale. Bueno, los ejemplos los veremos más adelante, ¿vale? Después seguimos con los ejemplos. Y aquí tenemos este matiz aquí. Nos dice, el juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de libertad condicional a petición del penado. Esto de oficio a petición del penado es un poco raro. Lo que quiere decir es que una vez que le llegan que la Junta, ¿vale? O que el penado le manda una instancia al juez de vigilancia o un escrito al juez de vigilancia solicitando la revisión o la aprobación de su libertad condicional, pues el juez está obligado a resolver esas peticiones sin necesidad de que hagan ningún trámite intermedio, ¿vale? Simplemente pues requiriendo los informes que sean necesarios en caso de que le falte. Dice, ¿qué pasa si el penado solicita esa libertad condicional y el juez de vigilancia se la rechaza? Dice, en ese caso, el juez o tribunal podrá fijar un plazo de 6 meses que motivadamente podrá ser prolongado un año hasta que la pretensión pueda ser nuevamente planteada. Nos dice el juez o tribunal, pero se refiere aquí al juez de vigilancia, ¿vale? Es una errata. Entonces, el juez le mandas un escrito, te rechaza la libertad condicional y te dice el juez de vigilancia, pues oye, ya no me vuelvas a preguntar hasta dentro de 6 meses, ¿vale? Porque yo no puedo estar valorando constantemente a tus circunstancias, que tengo más penados que dependen de mí, ¿vale? Entonces, durante 6 meses no me des la lata, ¿vale? Y si el sujeto sigue dando la lata, le dice, bueno, pues mira, como yo creo que no vas a cumplir con los requisitos hasta que pase un año, podré extender ese plazo de 6 meses hasta un año. Cuando veamos la libertad condicional para PPR, veremos que nos dice que en el caso de que sea rechazada alguna petición, ¿vale? Por parte del penado, se podrá, el tribunal en ese caso, podrá establecer un periodo de hasta un año, ¿vale? De duración, en el cual no va a admitir nuevas peticiones, ¿vale? Es un poquito en los matices entre ambos artículos. El artículo 83 ya lo hemos visto, lo voy a ver muy por encima, ¿vale? Las prohibiciones y deberes, que recordad son aplicables a esta modalidad del artículo 90. El apartado primero, prohibición de aproximarse. Apartado segundo, prohibición de establecer contacto. El tercero, mantener el lugar de residencia, el lugar fijado por el juez. Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo. La comparecencia personal con la periodicidad que determinase el juez o tribunal, ¿vale? En dependencias policiales o servicios judiciales. Participación en programas de diferentes tipos. Participación en programas específicos de deshabitación, ¿vale? Más que nada para sujetos que tengan un problema de adicciones. Prohibición de conducir vehículos a motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos para determinar que el sujeto tiene unas condiciones psicofísicas buenas para conducir, ¿vale? Es decir, que no haya bebido. Acordaros que esto era exclusivo para delitos contra la seguridad vial, ¿vale? Y por último, ese cajón desastre del número 9, donde nos decía cumplir los demás deberes que el juez o tribunal estime convenientes, ¿vale? Siempre y cuando, acordaros que en este caso era necesaria la previa conformidad del penado, ¿vale? Por ejemplo, la obligación de estar siempre presente o siempre localizable mediante aparatos electrónicos, ¿vale?
Acordaros también que estas reglas del 1 al 4 eran competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad, velar por su cumplimiento, ¿vale? Si se enteraban de algo o de algún intento de incumplimiento, intento de quebrantamiento, tenían que ponerlo en conocimiento del juez, en este caso de vigilancia, ¿vale? Y el Ministerio Fiscal. Las reglas 6, 7 y 8, acordaros que eran competencia de los servicios de gestión de penas, ¿vale? Que también tenían que comunicarle al tribunal cuando había un incumplimiento grave, ¿vale? Y en todo caso a la conclusión. Nos dice, además de comunicarle en esos casos, ¿vale? De incumplimientos graves que deba saber el juez, había que comunicárselo con cierta periodicidad, ¿vale? Nos dice cada 3 meses en el caso de las reglas 6 y 8, acordaros que eran participación en programas y prohibición de conducir vehículos, y semestral en el caso de la regla 7, ¿vale? Que era participación en programas de deshabitación. Acordaros que este plazo no coincide con el Real Decreto 840, ¿vale? Porque no estaba actualizado al actual Código Penal. Esto se ha modificado este año, ¿vale? Tenedlo en cuenta también que antes solo se imponían de forma obligatoria estas reglas 1, 4 y 6, ¿vale? Prohibición de aproximarse, prohibición de residir y la realización de programas cuando fueran delitos contra la mujer, ¿vale? Por su pareja o expareja, y se han introducido estos nuevos delitos, ¿vale? Mediante esta última modificación. Delitos contra la libertad sexual, título 8, delitos de matrimonio forzado, delitos de mutilación genital femenina, ¿vale? Dentro del delito de lesiones, delito de ablación, y trata de seres humanos, ¿vale? Del título 7 bis. También decíamos que era aplicable el artículo 86, ya vimos que el artículo 90 recogía unas condiciones en las que el juez de vigilancia podría revocar, pero aquí nos pone unas circunstancias adicionales, ¿vale? Y fijaros que aquí me dice también revocará la suspensión. En este caso, esto lo he comentado antes también, acordaros que era una circunstancia un poco complicada, ¿vale? Porque tenía que ser condenado, tenía que ser por un delito cometido durante el periodo de suspensión y tenía que hacer que el juez de vigilancia, o en este caso, bueno, que antes el juez de tribunal, en el caso de la suspensión, en el caso de la libertad condicional, juez de vigilancia, dejase de confiar en ti, ¿vale? Entonces tenían que darse esas 3 circunstancias. Existencia de condena, que ese delito se haya cometido durante el plazo de suspensión, ¿vale? No vale un delito cometido previamente, y esa necesidad de que el juez deje de confiar en ti. Segundo, que por el cual el juez de vigilancia puede revocar, pues incumplimiento de forma grave o reiterada de las prohibiciones y deberes del artículo 83 o sustraerse al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Esta la descartamos, ¿vale? Puesto que no son aplicables en el caso de libertad condicional las medidas del artículo 84, ¿vale? Esas quedan fuera. Y este, ya lo hemos visto, nos venía en el artículo 90, ¿vale? Un poco relacionado con el tema de la responsabilidad civil. Lo curioso, ¿vale? Lo realmente curioso, y es que hay un matiz bastante importante, vamos a ver, que en el artículo 90.4 nos decía, podrá denegar cuando sucedan estas circunstancias, ¿vale? Pero hay una diferencia con la denegación y con la revocación, ¿vale? La revocación, vamos a empezar por la denegación. ¿Cuándo el juez de vigilancia puede denegar? Antes de, es decir, tú solicitas al juez de vigilancia o la Junta eleva el expediente de libertad condicional en ese primer momento y el juez de vigilancia dice, lo deniego, ¿vale? No vas a ir en libertad condicional. Y una vez que estás en libertad condicional se aplicaría esta revocación, ¿vale? Por tanto hay que tener los matices bien claros. La revocación es una vez que ya estás en libertad condicional, que estás durante el plazo de suspensión, y la denegación es en ese momento en el que se le envía al juez de vigilancia ese expediente de libertad condicional, ¿vale? Entonces, fijaros la diferencia. Ahí nos decía que podía denegar, ¿vale? Cuando se den las circunstancias del apartado D, y aquí nos dice revocará, ¿vale? Esto ya es para tener un poquito más de nivel. Bueno, si el incumplimiento ese de las prohibiciones y deberes del artículo 83 no fuese grave o reiterado, lo que podía hacer el juez, en este caso juez de vigilancia, imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones o modificar las ya impuestas. Acordaros también que el artículo 90 nos decía que si se da un cambio en las circunstancias podía imponer nuevas prohibiciones o acordar su alzamiento, ¿vale? Y, por otra parte, prorrogar el plazo de suspensión sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. Y esto lo han preguntado en un examen de supuestos, ¿vale? El sujeto estaba condenado a una pena de 2 años de prisión, de 3 años de prisión, perdón, salía en libertad condicional cuando llevaba 2 años y el juez de vigilancia decidía imponerle un plazo de suspensión de 2 años, si no me equivoco, ¿vale? Resulta que durante el plazo de suspensión ese sujeto incumple de forma que no era grave una de las prohibiciones impuestas por el juez de vigilancia, ¿vale?
En ese caso, que el plazo de suspensión inicialmente fijado para este sujeto había sido de 2 años, lo que podría prorrogar en caso de este incumplimiento no grave o reiterado el juez de vigilancia sería un máximo de 1 año de duración, ese plazo de suspensión, ¿vale? La mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. El artículo 86.3 no nos importa. Y acordaros de 86.4 también, que cuando se daban un poco esas circunstancias coincidentes con las circunstancias de prisión provisional, el juez podría revocar inmediatamente la suspensión, ¿vale? El artículo 87 me habla de la remisión. Cuando haya pasado ese plazo de suspensión, has cumplido todo perfectamente, las reglas de conducta impuestas, las prohibiciones y deberes impuestas, y no has metido la pata, en ese caso el juez de vigilancia, ¿vale? En este caso nos habla del juez de tribunal, acordará la remisión de la pena, ¿vale? Eso es lo que nos importa de esta parte. Aquí vemos los diferentes ejemplos de los plazos de suspensión. Primero, sujeto condenado a la pena de 3 años de prisión. Sale en libertad condicional cuando le quedan por cumplir uno de los 3 años. ¿Cuánto tendrá que durar el plazo de suspensión? Aquí nos acogemos al plazo general de 2 a 5 años, ¿vale? Sujeto condenado a la pena de 8 años de prisión. Sale en libertad condicional cuando le quedan por cumplir 3 de los 8 años. En este caso, cuando este sujeto saldrá o cuánto tendrá de plazo de suspensión este sujeto. Bueno, como veis, no puede ser inferior a la parte de pena pendiente de cumplimiento, ¿vale? Por lo tanto, será un plazo de suspensión de 3 a 5 años. Y por último, tenemos un sujeto condenado a pena de 18 años de prisión que sale en libertad condicional cuando le quedan por cumplir 6 de los 18 años. Se excede de ese plazo genérico de 2 a 5 años, pero nunca puede ser inferior a la parte pendiente de cumplimiento, ¿vale? Por lo tanto, el plazo de suspensión en este caso será de 6 años, lo que le queda por cumplir de la pena. Tenemos aquí un ejemplo de condiciones de libertad condicional. Este sujeto que había sido condenado por un delito de maltrato habitual, nos acordamos, ¿vale? 2 años de prisión, se le aprueba la libertad condicional. El juez de vigilancia acuerda un plazo de suspensión de 3 años, es totalmente correcto, y le aplica como condiciones las prohibiciones establecidas en los numerales 1, 4 y 6 del artículo 83, que en este caso, acordaros lo que os dije, es obligatorio, ¿vale? Porque se trata de un delito cometido contra su esposa. Entonces nos dice, al llevar 2 años de suspensión, Carlos comete un nuevo delito leve de lesiones sobre su esposa, quebrantando asimismo la prohibición de aproximarse. En este caso no se da esa circunstancia del 86, bueno, no se menciona expresamente que el juez de vigilancia deje de tener confianza sobre este sujeto, ¿vale? Pero sí que, bueno, al final parece que sí, el juez de vigilancia decide revocar la libertad condicional por esa aplicación del 86.1 apartado A y se ordena el reingreso de Carlos en el centro penitenciario para cumplir el año de prisión que le restaba por cumplir en el momento de salir en libertad condicional, ¿vale? Recordad que actualmente esa libertad condicional o ese cumplimiento de la pena queda en suspenso, queda paralizado y si mete la pata tiene que cumplir lo que le quedaba por cumplir. Bueno, aquí tenéis un pequeño cuadro, ¿vale? Recogiendo un poco las diferentes modalidades que hemos visto y tened en cuenta estos requisitos que son comunes a todas las modalidades, ¿vale? Ya los hemos visto, no nos vamos a parar más aquí. Dice, bueno, aquí tenemos el artículo 91, ¿vale? Esta libertad condicional de septuagenarios y esta modalidad de enfermos muy graves con padecimientos incurables. Nuevamente ves que nos dice podrá obtener la suspensión, ¿vale? Es decir, que el juez de vigilancia o el juez central de vigilancia sigue teniendo esa libertad para decidir si la concede o no la concede, ¿vale? Nos dice, constando a la administración penitenciaria que el interno será en cualquiera de los casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional con la urgencia que el caso requiera al juez de vigilancia penitenciaria, quien a la hora de resolverlo valorará, además de las circunstancias personales de ese artículo 90.1, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto, ¿vale? Por lo tanto, no es una aplicación automática. Acordaros que estas modalidades del artículo 91 eran aplicables tanto para sujetos condenados a penas de prisión como para sujetos condenados a penas de prisión permanente revisable, ¿vale? ¿Y a esos sujetos qué es lo que se le quita en realidad? Estos sujetos, en la práctica, lo que necesitarán es la clasificación en tercer grado, ¿vale? Que la van a obtener por la vía del 36.4 y le van a exigir también una buena conducta, ¿vale? Así como la satisfacción de la responsabilidad civil. Del único requisito que se le exime es de la extinción de estas partes concretas de cumplimiento, ¿vale? Que yo lo que os había comentado. Lo normal es que estos sujetos se vayan siempre por la modalidad del 91, ¿vale? Que es la que exige en la práctica menos requisitos.
Fijaros, seguimos con el caso de este narcotraficante. Cuando se encuentra en segundo grado y lleva cumplidos 2 años de prisión, resulta gravemente enfermo, acreditada dicha circunstancia por los informes médicos correspondientes. Pablo tiene aplicado un periodo de seguridad del artículo 36.2 del Código Penal. En este caso, procedería el acuerdo del juez central de vigilancia de aplicación del artículo 36.4, ¿vale? Que también nos viene en el 104.4 del reglamento, y posteriormente, una vez que tiene ese tercer grado, lo que correspondería sería la aplicación del 91.1 en relación con el artículo 196.2 del reglamento, ¿vale? Nos dice... Este es la misma modalidad, ¿vale? Seguimos con lo mismo que antes. Dice, en caso de aplicación del 91.1 para que a Pablo le fuese concedida la libertad condicional, el juez central de vigilancia tiene que valorar todos esos requisitos del 90.1, salvo lo que os dije, solo se le quitan los tiempos de cumplimiento, ¿vale? Buena conducta, responsabilidad civil conforme al 72.5 y los criterios de valoración contemplados en el mismo. Esta modalidad, la que os había comentado en el 91.3, es la que fue introducida específicamente por la Ley Orgánica 1/2015, ¿vale? Que no se contempla en el reglamento penitenciario. Aquí hablamos de sujetos que están a punto de morir, ¿vale? Que tienen unas circunstancias en las que dicen, bueno, pues a este sujeto le queda muy poco de vida, ¿vale? La va a cascar pronto. ¿Quién tiene que acreditar en este caso? Fijaros que antes hablábamos de informes médicos, ¿vale? Que a criterio del juez de vigilancia se estimen necesarios, ¿vale? Pueden ser los informes médicos de los servicios médicos del establecimiento, otros informes médicos de distintos, ¿vale? De hospitales. En este caso nos exige un dictamen médico forense, ¿vale? Y dictamen de los servicios médicos del establecimiento. Por lo tanto, se van a exigir estos dos informes del médico forense y de los servicios médicos. No deja esa libertad que le daba al juez de vigilancia para solicitar otros informes médicos distintos. El juez o tribunal podrá, sin necesidad del cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional sin más trámite, que requerirá al centro penitenciario un informe pronóstico final, ¿vale? Para valorar esa escasa peligrosidad. Importante que este informe pronóstico final, antes de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, se planteaba o se especificaba para todas las modalidades de libertad condicional. Actualmente solo se recoge de forma específica en el 91.3, ¿vale? Aunque veremos que la instrucción 4/2015 menciona que este informe se sigue remitiendo igualmente para todas las modalidades. En este caso, una vez que se determina el plazo de suspensión, ¿vale? Durante el plazo de suspensión, lo que tiene que hacer este penado es enviarle los informes médicos que requiera el juez o tribunal, ¿vale? Para ir viendo un poco si esa enfermedad o ese peligro patente sigue existiendo o deja de existir, ¿vale? Fijaros, si incumple esa obligación de proporcionar información solicitada sobre la evolución de la enfermedad, en ese caso podría dar lugar a la revocación, ¿vale? Bueno, decíamos que Pablo Escolar estaba enfermo, que se le aplicaba ese 36.4 y se le intentaba aplicar ese artículo 91.1, pero resulta que los servicios del centro penitenciario se dan cuenta, ¿vale? Así como el servicio médico forense, de que a este sujeto le queda muy poco de vida. En este caso nos dice, sería posible la aprobación directa de la libertad condicional por parte del juez de vigilancia, por parte del juez central de vigilancia, ¿vale? Acordaros que este sujeto estaba condenado por la Audiencia Nacional sin necesidad de cumplir requisitos adicionales, salvo ese informe pronóstico final y el dictamen médico forense y de los servicios médicos del establecimiento. Aquí tenéis un poco de información adicional recogida en esta instrucción, no nos vamos a parar a verla, ¿vale? Verla vosotros por vuestra cuenta si os interesa, porque no es relevante. Y pasamos a la libertad condicional de prisión permanente revisable, artículo 92. Nos dice, al igual que pasaba en el 90.1, aquí dice el tribunal acordará, ¿vale? Acordaros que diferencias fundamentales de la libertad condicional de PPR con la libertad condicional de penas de prisión es que aquí el tribunal sentenciador es el que asume la mayor parte de las competencias, ¿vale? Si bien el juez de vigilancia mantiene competencias en cuanto a la revocación de esta libertad condicional y mantiene competencias sobre la posible modificación o alzamiento de las prohibiciones y deberes impuestos, ¿vale? Esas son las dos competencias fundamentales que mantiene el juez de vigilancia. Los requisitos que tenemos son, primero, que hayas cumplido 25 años de condena o los plazos establecidos en el 78 bis, ¿vale? Acordaros que estos plazos se aplicaban cuando había una PPR más otras penas que sumadas exceden más de 5 años de prisión. Segundo, requisito que ya hemos visto 50.000 veces para todas las modalidades, salvo para las del 91, clasificación en tercer grado, ¿vale? Las del 91.3, perdón. Y esto sí que es nuevo, nos dice que el tribunal pueda fundar
¿vale? Previa valoración de los informes que le remite el centro penitenciario y de los profesionales que estime competentes, que exista un pronóstico de favorable de reinserción social, ¿vale? Que es un poco como decir, bueno, yo te puedo dejar libertad condicional, pero quiero saber que puedo confiar en ti, ¿vale? Que has llevado bien la condena y que vas a ser un sujeto que pueda vivir en libertad con el resto del mundo. Esto también es nuevo, esto de aquí, ¿vale? Para la modalidad del PPR, el tribunal resolverá tras haber llevado a cabo un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán, por un lado, el Ministerio Fiscal y, por otro lado, el penado asistido por su abogado, ¿vale? Nos dice, respecto a terroristas, es lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? En el artículo 90.8, con una pequeña diferencia. Fijaros que aquí nos habla de terroristas, simplemente, ¿vale? Deja de lado lo que son las organizaciones criminales. Tenedlo muy en cuenta a la hora de la libertad condicional de PPR. Aquí esto es solo para terroristas, ¿vale? Lo que ya os lo pongo aquí en la nota, aquí nos habla solo de terrorismo y lo demás pues ya lo hemos visto en el 90.8. Fijaros estos plazos del artículo 78 bis, acordaros, lo aplicábamos cuando teníamos PPR más otras penas que sumadas exceden de 5 años, ¿vale? Y dependiendo un poco de si el sujeto es terrorista o ha cometido el delito en una organización criminal o si no es terrorista, ¿vale? Estos plazos hay que estudiarlo, no tienen mucha explicación. Bueno, este sujeto que ha sido condenado por delito de asesinato agravado del 140 del artículo 140 del Código Penal, ¿vale? Acordaros que es el asesinato castigado con PPR. Esta pena ha sido impuesta por tribunal jurado constituido de la Audiencia Provincial de Tenerife. Lleva 25 años de cumplimiento efectivo de la pena impuesta, ¿vale? Para serle concedida esta libertad condicional, pues lo que hemos dicho antes, un pronóstico favorable de reinserción social, que haya una audiencia o que se reciban informes tanto de instituciones penitenciarias como del Ministerio Fiscal. Y esto a efectos de que a este sujeto, ¿vale? Como tiene que estar clasificado en tercer grado, se le llevaría a cabo esa clasificación. Acordaros que en el caso de los PPR se autoriza la clasificación en tercer grado también por parte del tribunal, ¿vale? Conforme a lo dispuesto en el artículo 36, apartado primero del Código Penal. Por lo tanto, primero ese tribunal tendría que haberle clasificado en tercer grado, ¿vale? Con esta audiencia o con estos informes de instituciones penitenciarias y del Ministerio Fiscal. Y segundo, una vez que ya ha sido clasificado en tercer grado por ese artículo 36.1, nos vamos al artículo 92, ¿vale? En este caso, antes, acordaros, libertad condicional para prisión teníamos pena o plazo de suspensión genérico de 2 a 5 años y aquí pasa a ser de 5 a 10 años, ¿vale? Al igual que pasaba antes, se computa o se empieza a contar desde que se pone libertad al sujeto. Modificaciones, nos dice el juez, ¿vale? Puede ser el juez central de vigilancia o el juez de vigilancia o el tribunal, puede modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas o su alzamiento, ¿vale? Esto era igual que en el artículo 90. Nos dice el juez de vigilancia revocará, como pasaba en el artículo 90, cuando se ponga de manifiesto un cambio en las circunstancias que dé lugar a que ya no puede seguir confiando en ti, ¿vale? Interesante esta opción de que el juez de vigilancia sea quien revoque, porque ha sido algo bastante criticado por la doctrina, ¿vale? No entienden por qué es el juez de vigilancia el que revoca si el tribunal tiene todas las competencias, pero así se ha planteado. Las normas aplicables son las mismas que antes, ¿vale? Teniendo en cuenta que aquí se introduce este 80.1, la valoración de las circunstancias para conceder esa libertad condicional. Bueno, esto también es nuevo, ¿vale? Dice, extinguida esa parte de condena que se refiere a la letra A del apartado 1, o en su caso, pues esos 32 o 35 años que se plantean en el 78 bis, el tribunal deberá verificar al menos cada 2 años el cumplimiento del resto de requisitos de libertad condicional, ¿vale? Imaginaros que este sujeto llega a los 25 años y resulta que no está clasificado en tercer grado. Bueno, pues en ese caso no se le podría conceder esta libertad condicional y el tribunal lo que sí tendría que decirle es, tú no te preocupes que para el año que viene, ¿vale? O para dentro de 2 años te volvemos a revisar esa libertad condicional para ver si se te puede conceder, ¿vale? No tienen por qué ser necesariamente 2 años, podría ser 1 año, podrían ser 6 meses. Y aquí esto es lo mismo que hemos visto antes, simplemente que aquí no se plantea el plazo de 6 meses, el tribunal resolverá las peticiones de concesión de libertad condicional, pero puede fijar un plazo de hasta 1 año donde diga que no molestes al tribunal, que tiene muchas cosas que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, antes era 6 meses que podían ser prorrogados 1 año y aquí habla directamente de hasta 1 año. Esto ya lo hemos comentado y este es un poco pues el ejemplo que os he dicho yo, ¿vale?
Fijaros, nos dice, por otra parte, imaginemos que una vez que le es denegada la libertad condicional, Martín envía al tribunal peticiones de revisión de su libertad condicional todas las semanas y el tribunal pues acaba hartándose y le dice, mira, durante 6 meses no me sigas molestando, ¿vale? Porque no voy a darle curso a tus peticiones. Bueno, esto ya lo he mencionado a medida que íbamos avanzando, lo único, lo establecido en el punto último, ¿vale? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Real Decreto 734/2020, ¿vale? Que regula la estructura orgánica del Ministerio del Interior, corresponde a la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas la gestión, coordinación y seguimiento de todo esto que tiene que ver con el tema de libertad condicional, ¿vale? Bueno, en el siguiente vídeo empezamos a ver la regulación que nos viene en el título 8 del Reglamento Penitenciario.